En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos. Pues ya tenemos con nosotros al profesor de la Universidad de Córdoba, Francisco Javier de los Ríos, a que ya saludamos. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy con un dialogante muy vinculado a Peñarroya Pueblo es peñarriblense, un periodista, escritor, Antonio Villarreal García. Cuéntanos un poquito de la semblanza de este autor peñarriblense. Sí, como bien ha dicho Antonio Villarreal García, de aquí de Peñarroya, aunque naciese en Córdoba. Su formación académica se licencia con filosofía inglesa en la Universidad de Córdoba, hace un máster ABC-UCM de periodismo para la Complutense, máster de periodismo de ciencia y tecnología en Texas y profesionalmente trabaja actualmente en El Confidencial como periodista de ciencia, tecnología, salud o medio ambiente y es coordinador de la sección de reportajes. Anteriormente ha trabajado en El Español, redactor de la sección de ciencia, donde ayudó a fundar Prodigio, la sección de ciencia, tecnología y salud. Periodista también en freelance, noticias, reportajes, entrevistas para ABC, Diario Regional de Comocento, El Correo, Surideal, en fin. Podríamos seguir hablando así. También periódico de revistas digitales como Jotdown o Frontera D, publicaciones norteamericanas en Science Editor Magazine, Texas en Engineering, Fundación Española para la Ciencia y Tecnología. Sí, para no hacerme muy pesado, comentar que ha recibido, entre otros premios, el tercer premio Vicente Verdú de Periodismo e Innovación, premio Periodismo Gabriel García Márquez, Data Journalist Award, Best Investigation, Small Neuron, premio Goteo al Hackathon de Periodismo de Datos. Y como él dice, él le gusta seguir en el periodismo el método que los anglosajones denominan de las 6W, que traducido al castellano son quién, qué, dónde, cuándo, por qué, y una expresión de exclamación, ¡wow! Es conocido también por su libro ¿Sabías?, donde entrevista a 9 científicas de disciplina variada como biomedicina, tecnología, astrofísica y recientemente, el 22 de enero pasado, publicó con María Zuil el libro La mitad que sangra. Y creo que debemos darle ya... Vamos a saludar a esta hora de la tarde, 1:33, a Antonio Villarreal. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a los dos por la bienvenida. ¿Qué es más complicado, ser periodista en los tiempos que vivimos o escribir una novela? Hombre, yo creo que ser periodista, ¿no? Porque la novela al final solo depende de uno mismo y de su imaginación. Bueno, y ya luego, por supuesto, que te la quieran publicar, ¿no? Pero la verdad es que sí, que el periodismo está un poco complicadito en los últimos tiempos. Uh-huh. Tanto porque en sí mismo es un oficio muy cambiante también y porque la gente, pues, también está dejando, digamos, a veces de informarse por los canales habituales para buscar información por otras vías, lo cual también nos obliga a nosotros a seguir ahí a trabajar más duro, claro. En los últimos tiempos, Antonio, el periodista especializado en ciencias está teniendo un mayor peso, ¿no?, en todos los medios de comunicación, sobre todo desde la llegada de la inteligencia artificial, de todas estas historias. Este tipo de periodismo que antes se hacía menos o era menos conocido, no lo tengo yo muy claro, pero lo cierto es que desde hace un tiempo a esta parte, un periódico importante tiene que tener un buen periodista científico. Sí, yo creo que eso quedó clarísimo el año de la pandemia, que claro, estábamos acostumbrados a ver una serie de nombres en la radio y en la televisión que de repente se encontraron con una situación y mucha gente no sabía distinguir de un virus de una bacteria, ¿no?, por ejemplo. Y entonces, claro, ahí fue cuando realmente los periodistas de salud, de ciencia y tal, pues tuvimos que dar un paso adelante y decir, oye, que también estamos para estas cosas, ¿no? No estamos simplemente para decir, mira qué experimento se ha hecho o mira lo que han inventado, sino, oye, pues para ayudar a la gente. Yo creo que fuimos muy útiles, especialmente en los primeros momentos. Luego ya todo el mundo se hizo muy resabiado con todo lo que tenía que ver con el virus, pero al principio, claro, la gente estaba que no sabía muy bien qué le estaba pasando, ¿no?, o cómo protegerse. Y la verdad es que ahí fue un momento importante para la gente que nos dedicamos a contar cosas de ciencia. Buenas tardes, señor Villarreal García.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por tu invitación. La gracia a ti. Para mí es una entrevista que me apetece mucho hacer, porque claro, usted se dedica profesionalmente a hacer periodismo científico, entrevistas, en fin. Yo lo hago muy amateur. Por lo tanto, hoy espero aprender bastante. Y además, como te he dicho, gracias a ti, porque desde el primer momento que me puse en contacto contigo, tu amabilidad ha sido exquisita. Por lo tanto, y para no perder mucho más tiempo, porque creo que es más interesante lo que puedas aportar tú que lo que estoy diciendo yo, te voy a empezar a hacer preguntas. ¿Qué Por le favor. motivó a especializarse en periodismo científico? Pues bueno, fue un poco la vida me llevó, porque yo inicialmente cuando empecé con el periodismo a mí me metí en esto porque me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho leer y pero luego es muy diferente. Yo lo comparo un poco con la cocina. Uno le puede gustar mucho cocinar en su casa, pero si de repente te meten en la cocina de un restaurante, ¿no? Con todo el mundo corriendo, llevando platos tal y cual, ahí ya puedes decir, uff, ya pues esto no me gusta tanto como estar en mi casa, ¿no? Entonces, el periodismo le pasa un poco eso. Hay mucha gente que le gusta escribir, que le gusta leer, pero luego meterte en una redacción con el ritmo que hay, con la actividad tan frenética, ¿no? Que te puedan llamar a cualquier hora, eso ya no es para todo el mundo. Sin embargo, a mí, pues eso sí que me gustó, ¿no? Y lo que pasa es que la cultura, que es como yo había empezado, ¿no? Pues no me resultó tan excitante como otras cosas. Y la ciencia en sí, aunque yo inicialmente hice ciencia en el instituto, yo estudié en el instituto de Peñarroya, eh, había hecho ciencia, luego me tiré por el periodismo y la verdad es que el periodismo científico me empezó a llamar mucho la atención porque veía que realmente había noticias que eran muy importantes, ¿no? Y que no estaban muy bien tratadas, ¿no? Y yo pensaba, ¿por qué estamos hablando cada día de lo que ha dicho un tío en el Parlamento, ¿no? Que siempre es el mismo tío hablando, cuando nos deberíamos abrir los periódicos con, pues se ha descubierto una nueva luna en Júpiter o se ha descubierto una nueva forma de luchar contra el cáncer, etcétera, ¿no? Y también encontré que los científicos eran un material humano muy interesante, ¿no? Y que muchos de ellos nunca habían hablado con periodistas. Entonces, todo me pareció muy, muy interesante. Y eso, y entonces pues empecé a tirar hacia allí. Por supuesto que comparto al 100% lo que está diciendo, pero es que, por desgracia, los medios de comunicación, de prensa escrita, pues se mueven por resultados económicos y venden más noticias de un tipo, desde deporte a noticias de ciencia. Pero bueno, ojalá algún No, día... eso es discutible. Eso lo vamos a dejar para otro día. Eso es bastante discutible, ¿eh? Yo tengo mi opinión y yo no estoy de acuerdo con eso, pero hoy el protagonista Antonio Villarreal y vamos a seguir con él. Bueno, quedamos todavía tú y yo y Otro discutimos. día podemos discutir. Eh, bueno, y para no salir con discusiones, he referenciado que se te conoce a nivel como escritor con el libro Sabía, donde entrevistas a 9 científicas de distintas disciplinas. ¿Cómo seleccionaste esas científicas? Pues el libro Sabias en realidad fue un encargo del editor porque él me dijo, oye, queremos empezar a hacer libros un sello de la editorial Planeta, ¿no? Y ellos querían empezar a hacer libros de ciencia. Y entonces él me propuso hacer un libro de científicos normal. Y entonces yo le dije, oye, podríamos darle una vuelta y buscar primero los grandes temas de la ciencia del siglo XXI y luego buscar protagonistas que nos lo cuenten, ¿no? Y en vez de que sean los típicos científicos que hemos visto tantas veces, pues tratar de darle una vuelta más y encontrar científicas españolas que estén ahora ahí en primera línea, ¿no? Porque lo que le pasa a la mujer en la ciencia muchas veces, o eso le expliqué yo a él, es que cuando nos ponemos a buscar referentes, a veces te salen como mujeres extranjeras, ¿no? En plan Marie Curie o Rosalind Franklin o ese tipo de... Y entonces, claro, para una chica que esté empezando en la ciencia, puede pensar, joder, a ver si es que hace falta ser Marie Curie para poder triunfar en la ciencia, ¿no? Y yo que soy Pepita Ramírez, que soy de Peñarroya o de Belmejo, de tal, pues yo no soy una superheroína como eran estas mujeres. Y entonces lo que quería transmitir con el libro es que no hace falta ser Marie Curie, sino que hay muchas mujeres ahora mismo que salieron de pueblos como el nuestro o de otros que están ahora mismo en el CERN suizo, que están en la NASA, que están en las principales universidades del mundo,
como estas que cuento, ¿no? Que todas tienen un comienzo, pues como hemos podido tener todos. Y esa era un poco la idea, que las chicas jóvenes que quieran estudiar ciencia y dedicarse a la ciencia, pues puedan encontrar más fácilmente referentes con los que se identifiquen. Pero qué importante es, Antonio, poner en valor y dar luz y visibilidad a todo este tipo de personas normales, entre comillas, que están haciendo cosas muy importantes para todo el mundo, para la humanidad, diría yo, y sin embargo, bueno, pues son personas que pueden salir, como tú bien decías, pues de un pueblo como Peñarroya Pueblo Nuevo o de la comarca del Guayato, ¿no? Claro, por supuesto, es que yo creo que eso es lo que pasa, que a veces nos pensamos que somos menos que otros, ¿no? O que por haber nacido en un sitio o en otro, pues como que los que llegan siempre a los sitios nacen ya en sitios privilegiados y no, al final depende más del talento de la persona, del esfuerzo y de las ganas de seguir adelante, ¿no? Y por eso, entonces, lo que me preguntaba Javier de por qué a estas 9, pues eso, no es que fuera detrás de los nombres, sino que yo elegí los temas que a mí como periodista científico me parecían más relevantes, ¿no? Como, pues eso, la búsqueda de las grandes preguntas de la física o la búsqueda de otro planeta parecido a la Tierra, ¿no? Que potencialmente pudiera tener vida, o pues la inteligencia artificial, la supercomputación, el cambio climático. Y a partir de ahí, pues ya empecé a buscar quién me puede contar bien este tema, ¿no? Y entonces, pues, por suerte en España tenemos científicas de primer nivel en prácticamente cualquier área que te plantees. Y entonces fue muy fácil. Además, todas estaban muy dispuestas a hablar conmigo para un libro así. Y es un libro como muy de entrevista. Yo digamos que hago de vehículo, ¿no? Entre lo que ellas saben y el lector. ¿Y quiénes han sido esas 9 científicas que seleccionaste? Pues está Irene Valenzuela. ¿Quieres que te cuente un poco lo que hace cada una? Venga. Bueno, muy rápido, ¿no? Sí, pues genial. Vale, Irene Valenzuela es una física teórica que ella trabaja en el CERN suizo y entonces con ella hablamos de, oye, hace 10 años se descubrió este bosón de Higgs, ¿no? La partícula de Dios, y todo el mundo estaba con el foco puesto ahí, pero ahora ¿qué estáis haciendo, no? Ahí, cuando después de un logro científico tan grande, ¿qué pasa con los focos, no? ¿Qué seguís haciendo? ¿Qué queréis buscar? Luego está Eva Villaver, que ella sola ha descubierto como 600 exoplanetas. Los exoplanetas son los que están, digamos, fuera de nuestra galaxia, los que están más allá, que simplemente no podemos verlos con un telescopio, simplemente podemos saber que están ahí por la radiación que emiten, etcétera. Y bueno, y entonces ella busca pues un planeta que potencialmente, por su ubicación y todo, pues pueda tener las mismas condiciones que la Tierra de habitabilidad, ¿no? Luego está Alba Bosón, que Alba Bosón tiene 21 años, es la más joven del libro, pero fíjate, cuando salió el libro, justo salieron los premios Nobel y su jefe, que es Svante Pavo, que es un experto en genética, él estudia sobre todo la genética de los neandertales y, digamos, cómo encontrar a los antecesores del ser humano, ¿no? Y qué sabemos de ellos, etcétera. Y eso era su jefe y le dieron el Nobel de Física. Luego está Alba Cervera, que es experta en supercomputación en el Barcelona Supercomputing Center. Luego está Elena García Armada, que es un perfil muy interesante porque ella es ingeniera, es experta en robótica y es la que hizo el primer robot exoesqueleto pediátrico del mundo, ¿no? Para niños que no pueden caminar por sí mismos, pues esto les ayuda, incluso los que tienen un poco de dificultades motoras, pues gracias a esto pues ayuda a que se puedan rehabilitar de una forma mejor y tal. Y además es interesante porque ella fue como desde la primera idea hasta lograr vender, ¿no? Que uno de los problemas de la ciencia en España es eso, ¿no? Que parece que nos quedamos solo en lo teórico, pero que luego no somos capaces de comercializarlo. Y ella lo ha hecho todo. Luego está Cristina Romera, que es una chica que es de Jaén, además, y de un pueblo de Jaén, y es de las mayores expertas que hay en cambio climático, especialmente en cómo afecta a los océanos. Luego está Gloria Calderón, que ella participó en el primer bebé in vitro que salió en España en los años 80 y ha seguido investigando en todo este tema. Y es muy interesante porque, claro, en un mundo en el que cada vez hay menos niños y cada vez las parejas tratan de que sus hijos pues salgan lo mejor posible, etcétera, etcétera, pues es muy interesante ver su visión. Luego está María Vallet, que está en edad de jubilación, pero sigue investigando, y ella es la gran investigadora experta en biomateriales, ¿no? Si se te rompe, por ejemplo, un hueso, tienes una
una rotura de cadera, que ya no hace falta meter un hueso, sino que te pueden poner un biomaterial ahí que se te adapta, te sutura la herida y además evita que se te infecte, ese tipo de cosas. Y luego está Ángela Nieto, que también es una de las grandes investigadoras españolas en temas de cáncer, sobre todo a nivel molecular, ¿no? De entender la metástasis y por qué llega a ese momento y cómo se puede evitar. Eso es un poco el resumen de sus carreras. La verdad es que es apasionante. Voy a leer el libro, me apetece muchísimo leerlo. Me alegro. Bueno, también he hecho referencia al último libro que has publicado, que publicaste junto con María Zuil, que es La mitad que sangra. Cuando había escrito ese libro, ¿cuáles son las dudas, las certezas y las reflexiones que puedes decirnos de ese estudio, de ese libro? Sí, este libro lo hicimos porque sacamos un reportaje en El Confidencial hace un par de años y tuvo un éxito tremendo, que vamos, fue hasta sorprendente para nosotros porque era un reportaje sobre por qué no se investigaba más en temas de la menstruación, cuando era algo que estaba afectando objetivamente a más de la mitad de la población, ¿no? Y a muchas mujeres pues les afecta de una forma grave, con mucho dolor, con muchos síntomas muy severos y tal. Y entonces tuvo tanto éxito ese artículo, lo leyó tanta gente, que una editorial, Libros del Caos, nos dijo, oye, ¿por qué no hacéis algo más? Y entonces quisimos hacer una investigación periodística sobre, digamos, por qué la ciencia y la medicina habían dejado tan de lado la menstruación a lo largo de las décadas y por qué todavía no se sabía nada, y cuando no se saben las cosas, evidentemente aparecen los bulos, los rumores, no hagas mayonesa si tienes la regla o no te metas en el huerto porque se estropean las plantas, ese tipo de cosas. Y de eso va un poco el libro, ¿no? Y también hablando con científicos de qué pasa, por qué no se pone dinero en algo que afecta a tanta gente y que afecta luego, porque claro, si hay bajas laborales por la regla, etcétera, etcétera, tiene un componente económico muy importante y de eso va. ¿Y usted cree que si la regla la tuviesen los hombres habría estudiado mucho más? Bueno, yo creo que sí. O sea, quiero decir, si todos tuviéramos 2 o 3 días de dolor testicular al mes, seguramente se habría inventado algún tipo de pastilla, por lo menos para aliviarlo. Bueno, Pero el tema de la regla es ese, que desde que se inventó la famosa píldora anticonceptiva, pues cuando una mujer tiene algún problema de ciclos infrecuentes, de lo que sea, pues el médico le dice, toma, la píldora y se acabó. Y se acabó tu problema, pero tampoco sabes por qué te venía el problema, ¿no? No se llega a investigar. Con lo cual no conoces las causas y eso es un poco la realidad de este tema. Y por eso nos llamaba la atención. Yo pensaba, joder, una cosa que afecta a millones de personas y cuando te pones a buscar artículos científicos, hay muchos más artículos sobre la disfunción eréctil, que tampoco mata a nadie, o sobre los trasplantes de pelo, ¿no? Que están ahora tan de moda. Y esto, pues no. Y bueno, y eso fue lo que nos hizo un poco empezar a tirar del hilo. bueno, voy a cambiar un poquito el tema. Has Sí, hecho bastante entrevistas y supongo que, aunque todas te habrán gustado, a mí por lo menos todas las que hago me gustan, será porque me las preparo y conforme más las estudio más me gustan. Supongo que habrá alguna que te haya impactado más, tanto de las 9 científicas como del resto de entrevistas. ¿Hay alguna que te haya impactado más? Es que no, ahora mismo me pillas, es que pues que han sido cientos, ¿no? A lo largo llevo casi 20 años y me tendría que poner a pensar, si quieres para la próxima vez que hablemos te preparo alguna. Pues genial. Pero sí, la verdad es que lo bueno de este trabajo es que te desmonta muchos prejuicios, ¿no? Y a veces vas a un sitio con una idea de que te vas a encontrar a alguien que va a ser de esta determinada manera y te encuentras todo lo contrario, ¿no? O te encuentras humanidad donde no te la esperabas o maldad donde no te la esperabas, pero claro, es caso por caso, porque una vez te toca entrevistar a un ministro una semana y al día siguiente te toca ir a un barrio porque a uno se le ha hundido la casa porque han hecho unas obras en el metro, por ejemplo. Entonces tienes que estar un poco preparado para todo. Yo voy a seguir con la parcela científica, no me voy a otros temas. No, tranquilo. ¿Qué desafío enfrentas al comunicar temas complejos de ciencia al público en general? Hombre, lo primero es transmitirles la importancia que tú quieres darle a las cosas, porque
evidentemente uno pues al final tiene que jugar. Tú llegas aquí, Carlos, por ejemplo, hablo ahora desde la redacción del Confidencial, estoy aquí en un despachito. Tú llegas aquí cada lunes un poco con la tabula rasa, con la libreta, y tu jefe te pregunta, bueno, ¿de qué vamos a hablar esta semana, no? Y entonces ahí, pues, tú tienes que valorar un poco entre, digamos, lo que es urgente, lo que es importante y lo que es relevante. Y no siempre a lo mejor aciertas o hay veces que se te escapan cosas. Entonces, bueno, ya afortunadamente también contamos con muchas herramientas, ya sabes cuánto se lee en tus artículos, ya sabes cuánto se queda el lector en cada artículo en la página, si ha estado 3 minutos leyéndolo o ha estado solo de 20 segundos. Y entonces ya con todo eso también vas conformando un poco tu propio sesgo para acertar, ¿no? Y por lo menos tratar de interesar, no ponerte a hablar de cosas que solo te interesan a ti, pero tampoco hablar de cosas que sean como que lo tenga todo el mundo, todo el resto de medios y sean muy banales, sino que también hay que tener cosas especiales, ¿no? Que a lo mejor tú crees que solo te interesan a ti, pero acaban interesando a mucha más gente. No sé si me explico. Perfectamente. Es que además ¿No? lo comparto al 100%. Bueno, eso es. No entrar en lo vulgar y sí seleccionar cosas que sean de interés también para el público y no sean muy específicos. Bueno, y antes ya se ha referenciado un poquillo el compañero Juan Luis, te lo pregunto, me parece. ¿Cómo ves el periodismo científico en España? ¿Lo ves creciente? ¿Que falta más gente? No lo sé. Sí, hombre, yo creo que está también muy diversificado, porque es verdad que yo soy miembro de la Asociación Española de Comunicación Científica, ¿no? Que es una asociación que lleva muchísimos años, lleva décadas. Y es verdad que al principio eran como 4 gatos los que se dedicaban a esto, y ya está muy diversificado entre los que hacen solo, por ejemplo, medicina y salud, hay gente que hace solo medio ambiente o ecología, hay gente que es un poco más todoterreno, ¿no? Los que estamos en los medios. Pero como decía tu compañero, es verdad que ya puedes encontrar a alguien, aunque no haga solo 100% ciencia, pero ya hay alguien un poco especializado en ciencia en prácticamente todos los medios importantes. Y luego tienen su hueco siempre. O sea, cada vez que hay un lanzamiento de un cohete, cada vez que hay un descubrimiento bastante relevante, es fácil que llegue a las portadas de los periódicos, ¿no? Al País, al Mundo, a la ABC, a todo esto. Entonces yo creo que dentro de que sigue siendo considerado como una hermana menor, ¿no? Dentro de los géneros periodísticos, y por supuesto está por detrás de la política y la economía o el deporte, que pues mueven a mucha más gente, pues es verdad, pero yo creo que sí, está bien considerada, y mucho más, como decía, después de la pandemia, después de ver la importancia de tener ahí a alguien que sepa en un momento dado decir, oye, esta noticia es un bulo sobre el virus, esto sí, esto no, vamos a ir por aquí o por allá, ¿no? Así, la verdad es que todos los compañeros nos escuchaban mucho estos 2 o 3 últimos años. Bueno, ha sacado un tema del bulo que a mí me preocupa y mucho, porque es curioso que estamos en posiblemente la época de mayores avances científicos y además se solapa esa época con la de mayor mayor bulos. Sí. ¿Cómo se puede o qué papel crees que pueden jugar los periodistas para luchar contra esta desinformación científica? Hombre, pues nosotros deberíamos, primero, es verdad que el periodismo en los últimos años, especialmente los medios que surgieron puramente digitales, tenían un incentivo claro en los clics, ¿no? O sea, que la gente... Y claro, lo que pasa con los bulos es que los bulos los lee más gente que las verdades habitualmente, ¿no? Si tú dices que mañana ha llegado un platillo volante a Peñarroya, pues seguramente todo el pueblo leerá la noticia para ver si es verdad o si no. Uh-huh. Pero si cuentas una noticia normal, desde las que pasan en el pueblo, pues no llegas a tanta gente. Entonces, claro, si tu incentivo no es la verdad, si no es el tráfico por el tráfico, pues ahí lo tenemos complicado. Entonces, yo creo que afortunadamente muchos medios están cambiando eso y están pues haciéndose de pago, que a mucha gente no le gusta tener que encontrarse con los muros de pago y todo eso cuando decían, joder, si yo antes leía todo esto gratis. Pero es verdad que eso te incentiva también a tratar de buscar una relación más sana con el lector, de decir, oye, tú me estás pagando €1 por leer esto, yo me voy a encargar de que esto sea información de calidad y no te voy a contar
el primer bulo que sea, aunque se pudiera leer muchísimo por internet y compartirse mucho por las redes sociales, pero yo creo que se está cambiando poco a poco con respecto a cómo estaba la cosa hace 5 o 10 años o algo así, con el estallido de las redes sociales, de Facebook, de todas estas fake news. O sea, siguen estando ahí, se distribuyen un montón también por WhatsApp y no sé hasta qué punto uno puede controlarlas, pero por lo menos los medios deberíamos ser un sitio seguro para decir, oye, he visto esto por WhatsApp, no sé si es verdad o no, voy a ir a mirar a los medios que yo considero serios para poder contrastar, ¿no? Y si ellos no han dado nada, pues a lo mejor debería tener más cuidado la próxima vez. Sí, la verdad es que es necesario porque, como has dicho, la gente lee mucho más las noticias falsas que las verdaderas. Hay por ahí un estudio que dice que una noticia falsa se reproduce a una velocidad 6 veces superior de una noticia verdadera. O sea, es una cosa impresionante. Claro. Bueno, y es lógico también porque satisface, digamos, tus propios instintos, ¿no? Porque todos tenemos sesgos, todos tenemos, pues, una favoritismo hacia un partido, hacia otro, o hacia un equipo de fútbol o hacia otro. sí, claro. Entonces, los que escriben ese tipo de noticias se alimentan de eso, ¿no? Entonces, si es algo que te da la razón, digamos, tiene este sesgo de confirmación, pues es más probable que tú bajes tu defensa y que te la creas. Sí. Porque dirás, ¿ves? Lo que ya sabía yo que esto era así, o que este tío era un sinvergüenza. Y a lo mejor no es verdad, pero bueno, te pilla con la guardia más baja. Te voy a hacer otra pregunta y además estamos ya acabando. Lamentablemente se me ha hecho el programa muy, muy corto. Lo esperaba. Y bueno, yo en este caso no me queda más que una cosa, es lanzarte el guante a ver si acepta el reto de participar en otra ocasión en el programa y seguir charlando y aprendiendo. Bueno, yo mientras no os aburra y mientras no aburra a los queridos oyentes, yo encantado de pues estar con vosotros. Te tomo la palabra. Y para finalizar, porque nos quedan 2 minutos y nos cortan, si tuvieseis que ir a un instituto a dar una charla para motivar a alumnos a que estudiesen periodismo, a que te siguiesen tus pasos, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo darías? No lo sé, porque la verdad es que a veces he ido a dar charlas a institutos y a universidades y desgraciadamente la mayoría de los nenes no se meten a estudiar periodismo por el periodismo científico. Eso es así. Y está bien que así sea, porque yo creo que es una cosa como un poco más de madurez. Que primero te tienes que meter en el periodismo porque a ti te interese, porque me acuerdo de una frase que me gustaba mucho de Nureyev, del bailarín Sí. que él decía, le preguntaron también, ¿me da usted un consejo para bailar? Y él le dijo a un chico, si puedes, déjalo, ¿sabes? O sea, si no puedes dejarlo de ninguna manera, es que esta es tu vida y te tienes que dedicar al baile, ¿no? Pero si puedes dedicarte a una cosa más cómoda para ti, pues lo dejas y ya está. Pues con esto pasa un poco lo mismo. Si puedes dedicarte a otra cosa, bien. Y si no, pues ya está, métete en el periodismo y probablemente, no sé por qué estarás, porque a lo mejor entras por el deporte, por la política, por el cotilleo, por lo que a ti más te guste y a lo mejor poco a poco te vas dando cuenta que lo que te gusta es contar cosas de ciencia, de salud, de medio ambiente, que fue lo que me pasó a mí. Porque es difícil a veces que a un chaval de 21 años o de 22 decirle, venga, ponte aquí a escribir de un paper de cambio climático que ha salido en Science, ¿no? Pero bueno, a lo mejor con 5 o 6 años de profesión y tal, o conoce a la persona adecuada, o a un mentor o a un tutor que le lleva eso y ya le gusta, ¿no? Antonio, sí, disculpa que te interrumpa. me estoy pasando. No estás pasando, nos quedamos sin tiempo. Ha sido un auténtico placer. Es que nos cortan a las 2 y faltan 10 segundos. De verdad. Vale. Pues nada, encantado de haber dialogado contigo. Y a mi familia también que me estará escuchando. Seguiremos dialogando. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias.